bienvenidos a otro capítulo de Hazte Cargo del Cambio Climático que organizamos con Flaxo y junto al Mostrador, es el medio de Chile. Estamos acá desde Sharm el Sheikh por segunda edición, tratando de alcanzarle las innovaciones y todo lo que viene cambiando en las negociaciones con el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, el senador Bolaños, Nacho Bolaños, y con Alex Godoy Faúndez, que es el director de la Universidad del Desarrollo, de Sostenibilidad de la Universidad del Desarrollo, además es miembro del IPCC, y bueno, ya nos va a estar contando otras cosas que hace, como por ejemplo en la Universidad de Boston. Un gusto tenerlos acá. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad, Marcos, de poder platicar en el marco de esta COP27, que más allá de ser una conferencia más en que se expongan muchas ideas y muchas propuestas, debemos de pasar ya a la acción, a que se haga una realidad el financiamiento de los países del norte global a los países mucho más vulnerables, que es ahí donde hemos tenido las trabas desde las últimas COPs, y nosotros desde el Senado mexicano pues poder contribuir desde nuestra competencia en lo que la ley nos indica que debemos de hacer, que es darle el andamiaje normativo para que realmente todos los anuncios que se hacen en estas conferencias sean una realidad en nuestros países. Alex, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. En relación de un poco lo que decía, digamos, el senador, creo que ponerlo en la perspectiva norte global y sur global es la perspectiva correcta. Lo que hemos visto que es duro para los tomadores de decisión y desde el punto de vista de la academia es primero la asimetría que estamos viendo entre países desarrollados o países ricos y países en desarrollo. Y esto es sumamente importante porque en el sur global que nosotros hablamos no solo está, digamos, desde México a todo lo que es Latinoamérica, pero también hay diferentes realidades como son los países de África y los países sudeste asiáticos. Entonces, en ese contexto, cuando hablamos del mayor desafío para el sur global, es cuando hablamos de desafíos del cambio climático, que estamos entendiendo las distintas regiones que se involucran en el sur global, pues son distintas necesidades. Y en este contexto, con este tema financiero, yo creo que el desafío es cómo va a ser esta transferencia de dinero, ¿ya? Cómo va a ser esta transferencia de apoyo, porque algo que yo creo que el senador se va a referir es que para nosotros, como somos países en vía de desarrollo, economía emergente, no el costo de transitar hacia la mitigación y a la adaptación no es el mismo. Los presupuestos que nosotros tenemos son completamente distintos a los países ricos. Por lo tanto, la transición energética para nosotros es un costo que no desarrollamos la tecnología, que no la tenemos, va a ser muy distinta a los países desarrollados y además adaptarnos en términos de vulnerabilidades, donde nuestros países han avanzado más lento debido a esta asimetría que ha existido, también existe otro costo. O sea, nosotros cargamos una mochila, pero a la vez vamos andando en un vehículo que es mucho más atrasado en comparación con los países ricos. Y eso es lo que prima en esta convención y que los tomadores de decisión, que donde está el senador, son los que al final deben llevar esa postura porque, como bien lo dijo, se habla del sur global. No solamente los países en cuestión, sino el sur como una sola unión de países en vía de desarrollo. Gracias, Alex. Y ahora, viendo los conflictos que tenemos en este momento, también estoy viendo muchas oportunidades también. O sea, más allá de todos los riesgos, estoy viendo muchas oportunidades en el mercado de carbono, estoy viendo oportunidades también en el tema de la economía circular. Sé que están trabajando con economía circular en México, están trabajando en un proyecto al respecto, ¿no? Mira, creamos, ya está aprobada por el Senado mexicano, falta que lo apruebe la Cámara de Diputados, la primera ley general de economía circular. Y coincido contigo, Marcos, que hay muchas ventanas de oportunidad. Si pensamos, por ejemplo, en las tecnologías que están hoy en distintos paneles aquí en la COP27, el hidrógeno, por ejemplo, que no había venido tanto a la plática como a la conversación como ahora lo estamos viendo en esta COP27. Pero mira, déjame hacer una reflexión una vez más sobre las diferencias que hay y sobre la importancia de lograr bajar el financiamiento. Ayer escuchaba en una plática que decían hay affected countries y affecting countries. Y esa es una realidad. Los países que están siendo afectados y los países que están afectando por sus emisiones de manera constante en temas de cambio climático que traen consigo pobreza, migración, temas
que ya son una realidad. Por ejemplo, en México, y estoy seguro que también en Chile y en muchos países del sur global, ya pasamos de la fase de mitigación a la fase de adaptación. Ya en México estamos enfrentando temporadas de huracanes que son una realidad que no vivíamos antes, las sequías más prolongadas en las últimas décadas, y desgraciadamente no contamos con los medios para hacer de esa realidad una manera distinta de reaccionar. Otro dato importantísimo que te pone en contexto sobre la importancia de bajar el financiamiento es todo el continente africano es responsable solamente del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y es el continente más afectado por las sequías, por las inundaciones. Veíamos el caso también de Pakistán, que vienen hoy a decirnos lo que pasa en Pakistán, no se queda en Pakistán. ¿Por qué? Porque quieren pasar de las inundaciones que están viviendo ahora. Entonces creo que tiene que ser, que tenemos que aprovechar toda la tecnología que hay, las ventanas de oportunidad que hay, pero hay tres temas fundamentales que yo lo mencioné en la reunión de la Unión Interparlamentaria. Primero, hacer un llamado enérgico cada vez más fuerte al financiamiento. No podemos llegar a la COP28 sin que haya una estrategia para que los recursos bajen verdaderamente a los países en desarrollo. Segundo, los gobernantes, quienes son miembros de los poderes ejecutivos. ¿Por qué menciono los ejecutivos? Es decir, los presidentes, los que pueden en la realidad y en la ejecución de la política pública, deben de decir cómo se está cumpliendo el Acuerdo de París, cómo van a alcanzar las metas para el 2030, las metas reales. Y nosotros los legisladores, desde nuestra competencia, deberíamos de regresar la próxima semana a nuestros países a poner en ley todas esas metas que los poderes ejecutivos vienen a anunciar aquí a la COP, para que no se quede nada más en el aire y que podamos llegar a la COP28 con resultados tangibles. Totalmente. Bueno, el tema de financiación siempre es un tema central porque es la discusión mucho más álgida, pero también el tema de la vulnerabilidad y adaptación y mitigación. Como miembro del IPCC, Alex, ¿qué cambios ves desde las últimas? Más allá de que siento obviamente que lo plasmaron en el documento del Pacto de Glasgow, que la ciencia hoy tiene ese papel central que tiene que tener, pero ¿hacia dónde tenemos que trabajar para esta vulnerabilidad que tenemos en los países del sur global a los huracanes? Cada vez las sequías son más fuertes, tenemos fenómenos meteorológicos cada vez más fuertes. ¿Qué está pasando según el IPCC? A ver, desde el punto de vista de mitigación de políticas nacionales y subnacionales, la mayor preocupación que nosotros tenemos del IPCC no es los impactos físicos, sino son las consecuencias de esos impactos. Porque al final el cambio climático son amenazas climáticas que enfrentan las sociedades y que de acuerdo a las vulnerabilidades de las sociedades el impacto puede ser mayor o menor. Los países del sur global son países más vulnerables, dado que nuestros sistemas de construcción, de infraestructura, sistemas energéticos son más vulnerables frente a amenazas. Lo que deben entender los países ricos, y como bien lo decía el senador, los affecting countries, ¿ya?, es que el problema que existe es que en la medida que la vulnerabilidad siga existiendo, los costos económicos para los países pobres y en desarrollo son cada vez más altos. Y dado que son cada vez más altos, y dado que el costo de la vida cada vez va subiendo, hay una correlación entre el costo de la vida, lo precario de los presupuestos nacionales y el debilitamiento de los procesos democráticos y de los sistemas de gobernanza independientes si son autocracias o democracias. Eso significa que en la medida que existe aumenta el descontento social, los países más vulnerables y que obviamente son más exigidos económicamente, como son, por ejemplo, lo que estamos viviendo una crisis económica en Chile, por ejemplo, producto del COVID, que además tenemos que hacer esfuerzos para transicionar, eso hace que los presupuestos y los beneficios sociales a la sociedad sean menores y obviamente eso disminuye la gobernanza, fragmenta el poder y obviamente empiezan a aparecer otros fenómenos como la corrupción, el populismo, etc. Hay que hacer esa ligazón de los temas. Y por lo tanto, si son los países ricos que están liderando esto, finalmente esto se devuelve, porque en la medida que esto se incrementa y no se fortalece ni la gobernanza ni las políticas entre los sistemas, tú puedes ser
puedes crear una economía manufacturera de energías renovables, de autos Ujú. eléctricos, pero que al final dependen de las materias primas que vienen precisamente de esos países que se debilitaron políticamente. Y esa es la conexión que hay que hacer. Si yo no ayudo, aumento la vulnerabilidad y la fragmentación del poder y del el debilitamiento político de los países, independientemente si son democracia o autocracia, y eso hace más vulnerable la provisión de suministros, de materias primas, de intercambio de bienes entre países en el sur global y en el norte global. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué mecanismos tenemos más allá del Acuerdo de París? Algo que nosotros echamos de menos, y esto es un punto de vista más bien personal, son la utilización de tratados de libre comercio que permitan asegurar la transferencia tecnológica con la creación de capacidades en los países en desarrollo para enverdecer nuestros sistemas productivos, pero también en un fondo para mantener los flujos de materiales en la relación norte-sur. Eso no está cubierto en el Acuerdo de París. De hecho, solamente un tercio de todo el comercio global está salvaguardado por tratados de libre comercio. El resto es free trade. Entonces tú tienes competidores, por ejemplo, como el Green Deal de Europa, que está buscando remanufacturar autos, energías renovables en Europa, el Inflation Reduction Act en Estados Unidos, con un bill muy grande que busca lo mismo, y China, pero con distintas condiciones de requerimiento, y donde el mercado chino está dispuesto a pagar 3 veces más por nuestros minerales en comparación con otros países, y además nos tiene menos requerimientos que los impuestos taxativos del carbono. Entonces, si eso no está salvaguardado, obviamente, por necesidad, obviamente un tema de lógica humana, uno va a preferir hacer un lugar que te pone menos restricciones y que está dispuesto a aumentar tus arcas fiscales. Por tanto, no nos podemos olvidar del contexto geopolítico en el cual yo no soy experto, el senador sí lo es, pero que esto está en juego y que tenemos que pensar lo que no es solamente cambio climático, sino es un tema de colaboración, de transferencia tecnológica y de cómo nuestros países además no solamente se vuelven menos vulnerables, sino que también se enverdecen en nuestros sistemas productivos, en la reducción de las externalidades de la extracción de materias primas y producción de alimentos. Gracias, Alex. Y ahora, ¿cuáles son los desafíos para Latinoamérica a nivel legislativo que considera, senador, que nosotros tendríamos que enfrentar? De hecho, estuvo en la reunión de parlamentarios el domingo. ¿Qué es lo que sintió que se está debatiendo en este momento? ¿Cuál es esta voz que se tiene que levantar sobre este conflicto? Mira, yo creo que lo primero es hacer eco a las voces de los países del sur global. Sobre todo me quedo mucho con lo que decían nuestros compañeros de África, de Nigeria, del Congo, de Sudáfrica, sobre que constantemente estamos condenando la destrucción de la biodiversidad de África, pero no nos preguntamos cómo está África recibiendo los impactos del cambio climático cuando ellos solamente generan el 4% de las emisiones de gases efecto invernadero. ¿Cómo vamos a vivir los procesos de adaptación a las inmensas sequías e inundaciones que hay en el mundo? ¿Y cómo vamos a exigir el financiamiento? Creo que la labor que las y los legisladores del mundo tenemos que hacer es poner en ley y adecuar nuestros marcos normativos para que sea obligatorio que los gobiernos cumplan con las metas del Acuerdo de París, pero los gobiernos deben de explicarnos cómo van a cumplir con estas metas. Hoy nosotros, por ejemplo, el gobierno de México vino hace 3 días, el canciller Marcelo Ebrard, y hizo el compromiso de que para el año 2030 vamos a incrementar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 22% al 35%. Es un anuncio muy bueno. Ahora debemos de saber cómo se van a lograr. Hay un nuevo programa que se llama Plan Sonora en México, que es a través de energía solar, pero lo que nosotros ya anunciaremos el día de mañana como legisladores es que llegando la semana que entra en México, vamos a reformar la Ley General de Cambio Climático para que ahora en ley sea que el cumplimiento de las metas para el 2030 sea el 35% y no el 22%, para que no se quede solamente como un anuncio. Yo creo que tenemos que pasar de las palabras a la acción, y ese es el reto más grande que tenemos en esta COP27. Muchas gracias, senador. Ahora, antes del cierre, también tengo una pregunta. Sentí que acá, más allá del hidrógeno que ya venía siendo trabajado, el metano fue como esta COP, el metano es uno de los temas centrales que se hablan en todos los pasillos y en todos los debates adentro de la COP. ¿Qué pensás sobre esa oportunidad del metano? ¿Qué pensás sobre el mercado? ¿Qué pensás sobre el metano en general? Ya, tu pregunta es compleja. Complejo. Sí. Compleja porque el metano, desde el punto de vista como gas de efecto invernadero, hoy día es mucho menor que las emisiones de CO2.
Lamentablemente el potencial de calentamiento que tiene, la capacidad calorífica que tiene el metano es casi un tercio de todo lo que se emite en CO2, por lo tanto en un fondo hay que reducirlo. Y esto viene de lo que se llama el Methane Pledge, digamos, que es un fondo internacional donde está el Methane Hub, que la idea es reducir todas las producciones de metano, especialmente aquellas que son leakage, que son, digamos, desde rellenos sanitarios, desde fugas de tipo fracking, etcétera. Y eso tenemos que reducirnos con la rapidez que se requiere para poder ralentizar el aumento de las concentraciones de gas de efecto invernadero o lo que se llaman forzantes radiactivos, que en un fondo es reducir el potencial de calentamiento lo más rápidamente. Y eso es un tema. Y eso es un tema que toma un tema geopolítico, porque también toma un tema político que al final es la producción de gas natural la que tiene que enfrentarse propiamente tal. Antes hablábamos del carbón, el senador ha participado a través de los años, primero fue el carbón, después el diésel y ahora vamos en el gas natural, que es la última fuente que va, digamos. Entonces, dicho eso, es como el methane pledge, yo creo que es el primer paso hacia la remoción del gas natural como fuente energética. Y eso nos pone en una disyuntiva. Una disyuntiva porque la energía hidroeléctrica, por ejemplo, que es un backup térmico en comparación con las otras fuentes térmicas, hoy día está sufriendo sequía de distintas partes del país y de hecho hemos visto, por ejemplo, que en Japón, por ejemplo, han tenido, digamos, blackouts porque la energía hidroeléctrica no pudo provisionar la energía en términos de supply en energía renovable. No obstante, el hidrógeno aparece como opción, pero el hidrógeno tenemos el problema de hidrógeno qué, para qué y cómo lo transportamos. Y hoy día estamos viendo que la pregunta es qué tipo de infraestructura tenemos. ¿Serán electrocombustibles? O sea, no sé, México me imagino igual que Chile tenemos la infraestructura para transportar combustibles, porque eso es lo que transportábamos, entonces quizás movernos directamente a energías renovables, electrocombustibles y aprovechar una infraestructura que ya está construida, que si yo ahora yo lo pienso en términos de amonio es distinto porque tengo que hacer inversiones para lo que es la reforma, para producción de amonio, más el reforming que se llama, que en un fondo es la extracción del hidrógeno, el segundo paso. Y lo mismo que si nosotros exportamos hidrógeno, que es una pregunta para Chile o para cualquier país que tiene energías renovables, como la solar en México, que tiene un gran potencial incluso en distintas zonas que ya están potenciales, es cómo lo transportamos, porque si seguimos transportando hidrógeno en barcos a petróleo, seguimos dando exactamente lo mismo. El 40% hoy día del freight transport que sale de los países es exclusivamente combustible. Por lo tanto, la pregunta es infraestructura e inversiones. Y ahí yo creo que podría estar hacia dónde derivan estas finanzas climáticas, ojo, no solamente invertir en la tecnología, sino que nuestros países también requieren la creación de capacidades, o que los gringos llaman capacity building. Si no, se transforman en elefantes blancos que después quiebran. Gracias, Alex. Sí, el capacity building también es otro tema que veníamos hablando en la última, es formar a estos profesionales y a estos equipos técnicos que llegan hasta las negociaciones, tal vez no con la formación completa o con ciertas vicisitudes de estas negociaciones sin manejarlas plenamente. Por eso también desde Flaxo estamos trabajando en algunas capacitaciones para equipos técnicos inclusive de FAO, de otras entidades, como para fortalecer esas capacidades. Ahora, para cerrar, senador, lo dejo con unas palabras. Agradecer la oportunidad de poder platicar con ustedes. Un saludo a todos nuestros amigas y amigos de Chile. Y creo que esta lucha del cambio climático se da en un momento en el que la humanidad debe de reflexionar. Lo primero es que lo que está en riesgo es nuestra extinción como especie humana. Y si no caemos en cuenta en ello, vamos a seguir peleando luchas banales. Hoy estamos enfrentando e inmiscuidos en una guerra entre la especie humana que resulta absurda en este momento, porque en vez de estarnos peleando entre nosotros, entre humanos, deberíamos de estarnos cuidando como raza humana de la extinción. Y la verdadera guerra que deberíamos de estar peleando todas y todos es contra el cambio climático. Es lo único que realmente lo dice la ciencia, no lo decimos nosotros, ya empieza a causarnos afectaciones y es lo que realmente puede llevarnos a la extinción si no tomamos cartas en el asunto ya. Muchas gracias, senador. Alex. Es un honor conversar acá, no solamente con ustedes, sino con quienes toman las decisiones, quienes han abrazado esto como el senador, digamos, y ojalá que lo escucharan más voces de esa frase que me gustó y permíteme Sí, citarte, claro. es
yo regreso a mi país para la próxima semana a implementar las leyes para que esto avance. Y creo que ese es el espíritu que tenemos que tener, porque hoy día no se van a firmar las leyes, van a partir del lunes, y lo que dice el senador es la actitud que tenemos. Yo regreso a mi país para partir el lunes e implementar lo que me he comprometido acá. Si tuviésemos, ojalá, más actitud como el senador, podríamos tener más compromiso climático que lo ya hemos visto hasta el día de hoy. Muchas gracias, Alex, muchas gracias a ambos desde acá de Sharm el Sheikh, desde los meeting rooms. A todos los esperamos la semana, a todos y a todos los esperamos la semana que viene desde el mostrador. Vamos a tener nuestro último capítulo con todas las novedades de lo que pasó desde Sharm el Sheikh, Egipto, en la COP27.